habido también un proceso de concentración de la propiedad de las empresas privadas. Y la cervecera Backus y Johnson, la más grande del país, compró a su principal competidora, compró la mayoría de acciones de su principal competidora, que es, o era en ese entonces, la Compañía Nacional de Cerveza. Esto permitió la primera fusión de los dos grandes grupos cerveceros más grandes del país. Esto luego fue seguido por un mecanismo en el cual se fueron comprando la Compañía Nacional de Cerveza, la Cervecería del Norte, la Sociedad Cervecera de Trujillo, en fin, y finalmente este proceso termina el año 2000 cuando se compra Cervesur, ¿no? Los productores de Cusqueña. En 2000 se cierra un proceso en el cual capital nacional, vinculado a los grupos que ha mencionado Raúl Binder, ¿no? El grupo Ventín, el grupo Brescia y el grupo Romero, controlan en un solo grupo económico toda la producción de cerveza del país, ¿no? Se supone que el liberalismo es el desarrollo del mercado en su máxima expresión, ¿no? Se supone que el liberalismo tiene como teoría central la competencia, y la competencia implica propietarios diversos que pelean por un mercado y compiten entre sí para ganarse a los consumidores. Pero lo que vivimos entre el 94 y el 2000 en el ámbito de la cerveza no fue el desarrollo de competencia, sino precisamente su negación, el desarrollo de la concentración de la propiedad. Entonces, probablemente a la señorita le gusta la Pilsen, al señor le gusta la Cusqueña, a alguno le gusta la del norte, en fin, la realidad es que todas las cervezas las producían una sola empresa. Diferentes nombres, diferentes caretas para el mismo núcleo económico que manejaba el control total del mercado de la cerveza. Este es el primer paso de esta historia. Concluido el paso de la concentración de la propiedad y de la generación del monopolio cervecero, permitido por la Constitución de 1993, a diferencia de la del 79, que prohíbe los monopolios y sus prácticas, la Constitución del 93 permite la existencia de monopolios, pero prohíbe las prácticas monopólicas o el aprovechamiento de la hegemonía en el control del mercado. Es decir, nos plantea que podemos tener gorilas, ¿no es cierto?, pero que no deben portarse como gorilas, ¿no? Podemos tener perros, pero están prohibidos de ladrar o de morder como perros. Es decir, se puede tener la naturaleza de ser monopolio, pero teóricamente está prohibido aprovecharse de la condición de tener el control total o absolutamente mayoritario del mercado. Y esto es un absurdo, porque el ser va a actuar de acuerdo a su naturaleza. Y el monopolio es monopolio precisamente porque eso le permite controlar el mercado, fijar los precios y aprovechar su posición de hegemonía en ese espacio. Entonces, la primera parte de la historia es la de cómo se configura este monopolio cervecero en manos peruanas, y esto ocurre paralelamente a un proceso que todos ustedes recordarán. Todos recordamos aquí cuál era la bebida de sabor nacional, ¿no es cierto? Era Inca Kola, y era propiedad de la familia Linde, con largo tiempo en el Perú, los peruanos. Todos sabemos hoy
Inca-Kola no es más una empresa nacional, es propiedad de Coca-Cola, ¿cierto? Todos recuerdan también Donofrio, los helados y los chocolates, Donofrio, ¿no? De larga tradición nacional, y saben que hoy día es propiedad de la Nestlé de Suiza. O recuerdan Pacocha, o recuerdan Molitalia, o recuerdan las galletas Phil. Todas estas hoy son empresas que mantienen productos y nombres nacionales, pero son propiedad de grandes consorcios extranjeros, ¿no es cierto? Como Unilever, como Carosi de Chile, o como la empresa Nabisco, que es la que compró Finca. Entonces, lo peculiar del caso cervecero es que es la concentración de propiedad privada más grande, ¿no?, que constituye este monopolio, y nos permite pasar al segundo capítulo del proceso. Y ese segundo capítulo del proceso es el pleito entre dos grupos económicos articulados, ¿no?, que se pelean la compra del monopolio cervecero en el país. Un proceso que va desde el año 2000 hasta el 2003, en el que a partir de la unificación en una sola entidad económica de las cervecerías peruanas, un grupo venezolano, el Grupo Polar, a través de una empresa offshore, esas empresas que se constituyen afuera y que son unas empresas que sirven como un medio para hacer una operación económica determinada, compró acciones y entró al mercado de la Bolsa de Valores comprando el 7,5% de las acciones de Bacchus. El Grupo Polar lo hace a través de una empresa que se llama Lince Netherlands, ¿no?, que es la que entra y compra este primer grupo pequeño de acciones de 7,5%. Luego, Polar, el 2001, al año siguiente, le compra al Grupo Romero su participación accionaria y sube de 7 y pico por ciento de las acciones a más de 22% de la propiedad del grupo cervecero. En ese momento, las acciones de Polar encuentran la respuesta de un grupo colombiano, el Grupo Bavaria, que decide pelearle el control de la cervecería peruana. Y Bavaria entra a comprar acciones de la cervecera, acciones tipo A, que son las que permiten elegir a los directores y controlar la empresa, ofreciendo un precio extraordinario. Paga $21.95 por acción, casi $22 por acción, es decir, al cambio de la época, 77 soles con 80 centavos, casi 78 soles por acción, cuando en la bolsa las acciones se cotizaban a 33 soles 50. Es decir, Bavaria entra a comprar las acciones a un precio que es 134 veces superior al precio de la bolsa de valores, porque tiene claramente la decisión de que quiere pelearle a la venezolana Polar, ¿no?, el control de la cervecera. Entonces está dispuesta a pagar un sobreprecio y compra por fuera de mercado a el grupo Presi, que vende sus acciones 134% más altas de lo que se cotizaban en la bolsa de valores. Y arranca en ese momento lo que se llamará o se conocerá como la guerra de las cervezas. Un pleito entre estos dos grupos
para ver